Qué bueno que estén, hermanos, reunidos todos nosotros, ¿no? Son tiempos difíciles, pero son tiempos también hermosos para nosotros, porque tenemos tiempos para poder estar juntos, podemos disfrutar de eso. Hoy quiero compartirles una cosa que me ha inquietado. Parecería que es un pasaje que no lo he escuchado predicar a nadie. Hasta ahora nunca lo he escuchado predicar. Tal vez usted sí, pero yo no lo he escuchado predicar. Y de pronto me llamó mucho la atención este pasaje que está involucrado en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso quiero compartirles hoy día y que presten mucha atención a lo que vamos a compartir. Yo sé que de una u otra forma Dios nos habla. Está en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, el versículo 1 al 9. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. Y dice: en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjame todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este pasaje creo que tal vez algunos han leído, pero para mí es un pasaje que no lo he escuchado, como les digo, predicar a alguien. Alguna prédica sobre esto no he escuchado. Y de pronto he empezado a escuchar el rebotar esta palabra en mi mente y decir: ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces pude entender a través de lo que el Señor quiere hoy día que les pueda compartir, que el Señor pasaba los días con los discípulos y con las demás personas como un día normal y común como nosotros, donde a veces nuestras conversaciones no están situadas en algo que sea muy gravitante, pero que a veces nos inquieta y no preguntamos y no hablamos sobre esto. Y de pronto ahí está el Señor Jesucristo, los discípulos y los apóstoles mirándolo, trataban de compartir algunas cosas, porque hay cosas que nosotros no preguntamos, pero nos quedamos con esas dudas. Y pensamos: pastor, ¿qué pasa si alguien no escucha el Evangelio? ¿No? Como hace unos días el hermano Miguelito me mandó un correíto diciéndome: Paz, ¿y qué es de los
aborígenes o los indígenas que no han conocido el Evangelio. ¿Cómo van a ser juzgados esas personas? Y entonces en nuestro corazón comenzamos a pensar muchas cosas porque queremos hallar respuestas. Pero no es simplemente por querer saber la respuesta, sino porque estamos inquietos, porque no conocemos lo que nos podría contestar Dios. Y aquí en este pasaje dice que en ese tiempo estaban algunos que le contaban acerca de los galileos. Si ustedes supieran la historia total de lo que es, donde reclutó el Señor a los discípulos o a los apóstoles, fue en Galilea. Alrededor del mar de la Galilea, ahí fue donde los llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, casi a todos. Y de pronto ellos tenían inquietudes porque veían que la gente les ocurría desastres o accidentes. Y de pronto no solamente era la curiosidad, sino querían saber alguna respuesta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Es un castigo de Dios? ¿No es un castigo de Dios? ¿Es porque les ha pasado fortuitamente? ¿Y qué pasa si le pasa fortuitamente esto a una persona? ¿Dónde se va? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí aprovecharon en ese tiempo esa oportunidad de preguntarle algo que el Señor Jesús no había visto. No había pasado en el tiempo del Señor cuando Él estaba en su ministerio, pero sí pasó en el tiempo donde Él era el hijo del carpintero, de María. Un hecho que a estos galileos, ellos trataban de ofrecer a Dios las cosas, querían ofrecer sacrificios, querían hacer cosas para el Señor. Pero de pronto se pueden imaginar que cuando van a ofrecer los sacrificios para Dios, Pilato manda matarlos y se mezcla la sangre de ellos con la sangre del sacrificio. Y entonces ellos lo que primero se preguntan es: Señor, ¿cómo le puede pasar a una persona que te está yendo a ofrecer algo tan lindo? Un sacrificio, Señor, algo que es para ti, y encuentra la muerte. Y se mezcla las dos cosas como si fuera un sacrificio humano y un sacrificio celestial. Señor, ¿qué es esto? ¿En qué quedan ellos? Pero Jesús, que conoce el corazón de todos, no es que las respuestas, a veces nosotros queremos esas respuestas que satisfagan nuestra pregunta, pero no estamos dispuestos a escuchar una verdad que Dios quiere expresarnos, que Dios quiere decirnos. Porque hay muchas cosas que nosotros nos quedamos con la interrogante. No se había hecho nada, no se había hecho justicia, nada para estos hombres, pero les quedaba algo en su cabeza. Pero ellos no estaban preguntando: ¿y eso qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? No, solo le estaban contando. Y alguna vez, no sé si le ha pasado a usted, pero hay personas que nos cuentan cosas, nos quieren contar cosas, y te cuento que al fulanito de tal le ha pasado eso, y sabes que era un buen hombre, era una buena mujer, y ¿por qué le habrá sucedido? ¿No? ¿Qué pasó? Pero nosotros estamos queriendo hallar una respuesta que diga: por esto, porque es malvado, porque es pecador, porque ha hecho esto, porque ha hecho el otro, por esto, por esto, por esto, por esto. Somos personas que tratamos de encontrar un justificativo lógico y no encontramos lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Y cuál era el motivo que Jesús vino a esta tierra? Era para salvar a la gente, era salvar a todas las personas. Mucha gente no quiere venir a las iglesias porque piensan que son menos que nosotros somos los santos más lindos, que estamos volando en la tierra como angelitos. Y la realidad es que nos pasan también cosas como a otros, nos suceden cosas. Y aquí Jesús les esclarece, porque ellos le cuentan, él dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Aquí viene la gran pregunta. Es como Jesús está preguntando: ¿tú piensas de esta forma? ¿Tú piensas que estos son tan pecadores, por eso les ha pasado esto? Y se han dado cuenta que nosotros muchas veces pensamos: seguro ha hecho algo, por eso le va a venir eso, ¿no? O eso le va a venir. Es una parte que en nosotros está mal construida, porque nos han enseñado algo que es terrible: la venganza. Jesús no conoce la venganza. Jesús no conoce el vengar. Jesús dice que dejemos todas las cosas en las manos de Dios. Jesús nos enseña desde pequeños, y cuando recibimos el Evangelio desde pequeños: mía es la venganza, no tuya. Y como un padre comienza a tratar de educar a sus hijos, a nosotros, hijos e hijas, que nosotros no hagamos justicia por nuestras manos, que nosotros no dañemos a nadie, que dejemos que el justo juicio de Dios venga donde tiene que venir. Entonces ellos, les viene esta pregunta que viene de parte de ustedes: ¿piensan que ellos, esto les ha pasado porque son más pecadores que ustedes? No. ¿Sabes cuál es el problema? La muerte nos va a venir a todos. Y la muerte va a venir de formas misteriosas, tal vez para algunos. Hay personas que han muerto sin saber que estaban enfermos. A mí me ha llamado mucho la atención en que desde el día que me dio diabetes, hasta ese día yo ni siquiera pensaba que era una enfermedad tan peligrosa y que podía causar la muerte en cualquier momento a cualquier persona. Hace unos días vimos por televisión con mi esposa en el noticiero una persona que vive en las afueras, o sea, en las laderas de La Paz, y que le dio esto, y ella no sabía cómo controlarla porque no acudía a médicos, no sabía medicarse, no sabía cómo controlar o qué cosas comer, qué cosas no comer. Y de pronto todo eso se ha ido acelerando y pierde la vista y comienza a dañarse sus órganos, y la sacan en un estado terrible de su casa, auxiliándola con una ambulancia y llevándola. Y uno se pone a pensar y decir: te cuento que esto ha pasado, ¿qué será, no? Y queremos escuchar: es por esto, es por aquello, es por esta cosa, o es porque ha hecho mal. Y Jesús quería indagar en ellos que si le estaban contando al Señor, no era porque Él quería o ellos querían que Él sepa, es porque Él lo sabe todo. Si no, es porque ellos no entendían las cosas que pasan, como muchos de nosotros. Se ha muerto y era tan bonito, era tan bonita. ¿Por qué se muere la gente tan buena? ¿Por qué no se mueren los malos? Hasta decimos eso. No vean, no, viene a nuestra cabeza. Y cuando muere un pariente nuestro, peor, ¿no? ¿Por qué? Si él ayudaba, hacía esto, el otro, ¿por qué tenía que morirse? Hay otros que están haciendo barbaridades y están mejor que nosotros. Y entonces, yo no sé si ustedes le comentan, pero yo le comento cosas al Señor igual. Le digo: ¿por qué? Porque hay gente que no conoce a sus papás. ¿Por qué tuvieron que nacer sin padres? Porque hay niños abandonados. Y también he visto que la pregunta es: si existiera Dios, los ateos dicen, si existiera Dios, no habría tanta maldad en esta tierra. Y todas son preguntas, y preguntas pero con otra intención. Y aquí el Señor Jesús le dice
la respuesta más grande que he podido escuchar y que es necesario que hoy día la atendamos. Y dice, respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, no. El Señor está diciendo, no es por eso, no es porque sean pecadores, no es, sino que dice lo que Él había venido a hacer. Y dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. O sea, si el hombre o el ser humano o cualquier persona no se arrepiente antes de que le pase algo, dice que va a perecer. Y la palabra perecer o pereceréis quiere decir desaparecer, dejar de ser, perder todo. Lo que le preocupa al Señor es que la gente se muera sin Cristo, porque van a perecer y se van a perder para siempre. Mientras ahí estaba el autor de la salvación, el autor del milagro más grande, poner su vida en el sacrificio más grande para darnos la salida a todos. No vino Él a contestar preguntas. Él vino a que supieran que Él iba a pagar el precio más alto. La gente de afuera lo único que nos pregunta es: ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice esto? Y no se preguntan a sí mismos qué es lo que va a pasar con ellos en el futuro. Y es como los creyentes, es como las personas que asistimos a una congregación. Pensamos que porque hemos asistido uno u otro día ya está. No es así. Ahí viene ya lo complejo de lo que dice un poco más abajo, a partir del verso 6, la parábola que les dio. ¿Qué es una parábola? Parábola significa un ejemplo, o utilizando cosas naturales que muchos conozcan para poder entender lo que les está tratando de decir. ¿Y qué dice el verso 6? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Imagínense, ahí el Señor Jesucristo estaba yendo 3 años ya predicándoles al pueblo de Israel. 3 años. Sabemos que su ministerio duró 3 años y medio. Ya iba por el 3er año y él dice: he venido a buscar aquí fruto en Israel, y no hay fruto. Son 3 años que les estoy hablando, son años que les sigo diciendo y no hay fruto. Hay gente en nuestras vidas, en la congregación, que están años en el Señor y el Señor va a buscar fruto y no hay fruto. Y sabes que hay hombres como el vendimiador, el que va a ir a vendimiar, a sacar, que él se preocupa más por las uvas. Y recuerden que cuando ellos iban a limpiar las uvas, los vendimiadores se parecen mucho a los pastores, porque tratan de limpiar a los pámpanos para que lleven ese fruto que el Señor ha dicho: llevad fruto. Y dice que cuando lleva más fruto, los limpian para que lleven más fruto, para que la cosecha siguiente ya no sea un racimo, sino 10. Pero si no tienen y esa ramita, ese pámpano se cae, se seca, o lo arrancan ellos o lo alzan y lo echan al fuego. El Señor no está llamando a la iglesia a que estemos injertados en Jesús, que es la raíz de la vid, para que estemos ya listos. No, debemos dar fruto. Tenemos que dar fruto.
Tiene que haber fruto en la gente cristiana. ¿Y qué es el fruto? El fruto no es que seas buena persona. El fruto no es que hagas cosas, sino se vea el fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ese fruto que no se encuentra en ninguna nación ni en ninguna cultura, solo es producida por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesús comienza a buscar eso, estaba tratando de entender para qué sirve una higuera si no hay fruto. Y ahora, no sé si ustedes se han percatado, pero estaba este hombre que se hacía cargo de la vendimia o de sacar los frutos, pero era de las uvas, no de la higuera. Y el Señor no se puede equivocar entre el que saca uvas con alguien que necesita en la higuera. Es que la higuera representaba a Israel. Y Jesús vino primero a Israel. Israel vino a lo suyo y lo suyo no le recibió. No le recibió. Jesús vino a buscar fruto y no había fruto. Y eso que sabían la Biblia, conocían la Torá, estaban en las sinagogas, estaban en el templo, no había nada, no había fruto. ¿Y qué más dice? Voy a volver al verso 4. Y Jesús comienza a irrumpir y les pone otro ejemplo y les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Saben qué? En Juan nos relata el pozo de Siloé. El pozo de Siloé era donde iban los enfermos, estaban allí los enfermos, y dice que de vez en cuando bajaba un ángel, removía las aguas y el primero que se entraba se sanaba. Curiosamente, Dios hace igual en la iglesia. De vez en cuando se mueve el poder del Espíritu de Dios y el primero que agarra o los primeros que agarran son sanados. Pero sabe que cerca de allí había una torre que antes ponían en los viñedos, ponían para controlar que los animales no se coman lo que era de las uvas del viñedo del Señor, porque eso era lo más importante. Israel era para el Señor así, un viñedo hermoso. Y cuando esperaba fruto hermoso de ellos, no había fruto hermoso de ellos. Y entonces cerca de eso ocurrió un accidente, si le queremos llamar. Mientras estaban reparando esa torre, se cayó una parte de ella y 18 personas que estaban alrededor los aplastó y murieron. Y el Señor les dice: ¿qué creen ustedes de esto? Estos hombres por malvados les ha pasado esto, se les cayó encima estas cosas y por eso murieron, porque eran peor que todos los que habitan en Jerusalén. ¿Y qué dice? El verso 5 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Todos vamos a morir. Todos vamos a perecer. Todos, absolutamente todos. Y ¿sabes qué? No importa cómo mueran nuestros parientes. El problema es que mueran sin Cristo. Que mueran sin arrepentirse. Que mueran sin salvarse. Ese es el problema. Y ¿sabes que hay otro problema más? Mucha gente no viene a los pies de Jesús porque no ve por fruto en nosotros. Porque es lo mismo, estamos en la iglesia, pero podemos estar en una discoteca. Podemos estar en la iglesia, pero podemos estar en una farra. Podemos estar en la iglesia, pero podemos estar haciendo cosas sexuales por fuera de todo lado. Y eso no nos ayuda. ¿Dónde va a haber el fruto del Señor? Ahora, mire lo que el profeta Isaías decía para tratar de hacer volver el corazón de la gente. El profeta hablaba para hacerles arrepentirse y volver al corazón de Dios. Y mire lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Qué tremendo.
lo que el Señor habla. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, y dice el verso 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Se acuerdan ustedes? A Israel los escogió de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Dios dice: júzguenme entre Israel y yo. ¿Qué no he hecho yo por ella? ¿Qué no he hecho yo por ella? Y esta es la gran pregunta. Si tú no estás dando fruto, Dios te va a decir: ¿qué no he hecho por ti? ¿Y sabes qué? Yo te he plantado como una viña escogida para que des fruto bueno, pero das un fruto silvestre, un fruto común, como cualquiera que está en el mundo, que es buena persona, que no toma, no fuma, pero peca. Eres igual, estás proporcionando uvas silvestres. Y el Señor dice: juzguen. Dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y el espino, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. ¿Saben cómo Israel pereció en el año 70 de nuestra era? Era por eso. Porque Dios esperaba un fruto y nada. Entonces Dios dijo: voy a quitar todo lo que he hecho con ellos. Voy a quitar el vallado, voy a quitar. Y hermanos, Dios va a quitar muchas cosas de sobre nosotros. Porque el fin no es que tengamos cosas en abundancia aquí en la tierra o que nos vaya bien. Simplemente es que estemos arrepentidos y demos fruto. Un cristiano tiene que dar fruto, y no un poco de fruto, sino fruto en abundancia. Mire lo que dice el profeta Jeremías también sobre esto. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Como el Señor tratando de llegar al corazón de Israel para decirles: ¿sabes qué? Les va a venir lo peor, pero yo sigo haciendo por ustedes, sigo haciendo por ustedes. Y realmente, de todos los que yo veo aquí, y de los que no veo ya no puedo hablar, pero es la misericordia de Dios que los sostiene a toditos ustedes, empezando por su pastor. Solo es la misericordia de Dios que nos tiene. ¿Sabes que nosotros no hemos hecho ni un 10% al 100 que ha hecho Dios? Todo le prometemos y nada cumplimos. Y Dios todo cumple y nosotros no entendemos. Jeremías capítulo 2, verso 21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo te has vuelto así?
Sabes que Él no falla. Él siembra la mejor palabra porque es su palabra. Pero los que estamos construyendo nuestras vidas, ese es el problema. Hermano, Dios no va a llamarnos lista en el cielo porque hemos estado más tiempo en la iglesia que otros. Por eso el Señor dice que los postreros serán los primeros, porque sus obras de ellos van a ser mejores que las nuestras, porque van a ser de poco tiempo. Jeremías vuelve a recalcar, Jeremías capítulo 8, verso 13. El Señor, ese tiempo, cuando Jeremías está predicando, es para que los lleve a Babilonia. ¿Y qué dice? Verso 13 del capítulo 8. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Hermano, todo lo que les dio, todo lo que les dio a ellos, ¿qué cosas les dio? Les dio los mandamientos, les dio las promesas, les dio el privilegio de ser su pueblo, les dio la bendición más grande. Las personas que te bendigan, yo los bendeciré. Los que te maldigan, te maldeciré. Les dio la tierra prometida, les dio las guerras, se los entregaba en sus manos, les dio maná del cielo. ¿Qué no les dio Dios? ¿Y sabes qué dice? Lo que les he dado pasará de ellos. ¿Y dónde pasará de ellos? ¿Sabes por qué estás sentado aquí? Porque lo que era para ellos se ha pasado a ti. Y eso es lo terrible. Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9. Pedro era el apóstol que era el principal entre los apóstoles. Y este Pedro, Dios lo usó tan poderosamente. Era un hombre que hasta su sombra sanaba a la gente. La presencia del Espíritu Santo en su vida era demasiado sobrenatural. Puede creer que su sombra, solamente al pasar por un enfermo, este enfermo se levantaba sano. ¿Hasta qué punto estaba tan lleno del Espíritu Santo que todo lo que él impregnaba estaba con la presencia de Dios? Y mire lo que dice Pedro. Verso 7, capítulo 15, verso 7 de Hechos de los Apóstoles. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Imagínense, los gentiles, las otras naciones, no teníamos el Evangelio, no había buenas nuevas para nosotros, pero por cuanto ellos no dieron fruto, por cuanto ellos no tuvieron, se pasó a otros. ¿A quiénes? A nosotros, a las otras naciones. ¿Sabe por qué somos salvos? Por esa misericordia que se pasó a nosotros. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios se derramaba antes o estaba sobre algunas personas. Hoy en día se derrama sobre toda carne que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Imagínense cómo estamos, pero nosotros no estamos dando fruto porque estamos dormidos, estamos aletargados, estamos en el mundo, nuestro afán. Y todas esas cosas nos está quitando lo que Dios nos quiere dar. Y Dios está esperando que nosotros demos fruto escogido, y estamos dando silvestre. ¿Y qué más dice? Vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Imagínense, ya no hay diferencia entre los israelitas y nosotros.
las mismas promesas, el mismo poder, la misma presencia del Señor está sobre todos los gentiles que reconozcan a Jesús. Pero estamos siguiendo el mismo camino que ellos. Estamos recibiendo tanto de Dios, pero no estamos dando nada de nosotros. Estamos prefiriendo vivir en la carne, vivir en las cosas que nos satisface este mundo, y nos estamos olvidando de Dios y estamos dejando las cosas de Dios, y está apartándose de nuestras vidas el gozo, la alegría, la seguridad, la fe. Todo eso parece que se está apartando de nuestro corazón y nos estamos viendo confundidos, aterrados, asustados, porque no sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué va a terminar esto? Hermano, la gente está apostatando de su fe. La gente ya no va a las congregaciones. ¿Sabe por qué? No es por el error de la congregación o el pastor, es porque es una decisión personal. Cada uno decide. En Proverbios 16:1 dice que en el corazón del hombre está la disposición, mas la respuesta está en la lengua de Dios. O sea, si tú dispones, la respuesta va a venir de la lengua de Dios, de su palabra. Todo lo que está escrito va a ser para ti, vas a caminar en ti. Pero ¿cuál es el fruto que estamos dando? Nos quejamos más en vez de adorar y alabar a Dios en las buenas y en las malas. Dios no nos ha llamado para ser un pueblo que muestre grandeza más que otros, sino es para mostrar su gloria. La gloria del unigénito Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero quiero decirles que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Cuidado cuando sus hijos crezcan. Vean que lo que aprendieron de ustedes fue lo que ustedes hicieron antes. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Les vamos a dejar casas y no les vamos a dejar la salvación? ¿Les vamos a dejar cosas físicas y no les vamos a apartar del pecado? ¿No las vamos a dejar en las iglesias a nuestros descendientes? ¿O van a hacer lo que ellos quieran? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como la anterior vez que prediqué, ciegos, guías de ciegos estamos siendo. Pero hoy yo quiero darte una palabra de aliento, porque tú tienes que aprender a hacer lo que Dios espera que tú hagas. Proverbios capítulo 27, el verso 18. Proverbios capítulo 27, versículo 18. Dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Qué hermoso. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Si tú eres como una higuera, el Señor quiere que comas de esto, del fruto que das, que vivas de un fruto bellísimo. Si ustedes se dan cuenta, no sé si algún día se enterarán, pero hay gente que está orando por ustedes, que ustedes saben y que no saben también. Porque Dios pone carga en personas que aún no estén en esta iglesia para que oren por ustedes. Hay mamás que han estado orando por sus hijos años de años. Hay hijos consagrados al Señor que, viendo que sus papás todavía están aferrados a las religiones, a sus costumbres y tradiciones, están clamando por sus padres. Y Dios va a oír,
Y por eso, para terminar, si usted se fija, el verso 8 del capítulo 13 de Lucas que hemos empezado, Lucas 13, 8, el Señor dice: córtela, córtenla, córtela, está inutilizando la tierra. Pero ¿qué dice? El vendimiador o el cuidador, ¿qué dice? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año. Señor, todavía deja un tiempito. Deja un tiempito hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y sabes que hay alguien que es más que los pastores, más que los siervos de Dios, que profetas, que pastores, que evangelistas, profetas. Hay más. ¿Sabes quién es? Es el Espíritu Santo de Dios, que te anhela celosamente. Y es como si Él rogara, porque Él es nuestro ayudador. Y dice: yo voy a cavar alrededor de Él. Y los problemas que estás teniendo en tu casa, en las situaciones que estás pasando, es porque Dios está acabando con las personas más cercanas a ti, con las personas que están a tu alrededor. ¿Para qué está acabando? Para que tú des fruto. Para que tú, sometido a pruebas, sometido a esto, decidas si lo sigues a Dios o no lo sigues. Si tú decides de todo corazón seguirlo a Dios, tienes que disponer tu corazón. Entonces dice: yo lo acabo un añito más, por favor, un añito más. ¿Y qué más Él está rogando? Y dice el verso 9: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, dame la oportunidad de que dé el fruto. Yo no sé cuánto tiempo estás viniendo a la congregación, pero yo creo que el Espíritu Santo está rogando por ti un poquito más de tiempo. Yo voy a acabar alrededor de Él. Le voy a provocar algo en su vida. Si es necesario, lo voy a echar en cama hasta que sus huesos se vean, para salvarlos del sepulcro. Voy a hacer cualquier cosa para que se salven, porque yo tengo grande promesa que les he dado, que si ellos creen, se va a salvar él y su casa. Hermanos, ustedes hasta ahora ni se imaginan el tormento en el infierno por los gustos que estamos teniendo. Nos estamos revolcando en el pecado. Y cuando tú estás con el pecado, no te puedes acercar a Dios, porque hay división y es por el pecado. Dios lo echó del huerto a Adán y Eva por el pecado que ellos cometieron. Dios va a poner distancia. Dios puso distancia con Israel. El holocausto judío fue una distancia de Dios para que murieran 6 millones de judíos. Dios puso distancias para que ellos aprendieran que Dios los ha puesto para dar fruto. Y a nosotros nos está dando tiempo. Hermanos, ¿qué pasaría si un día de estos pereces igual que ellos? Recibimos algunos testimonios de lo que pasó en las Torres Gemelas en Nueva York. Hermanos, había miles de cristianos ahí adentro y murieron. Y también hubieron otros cristianos que se salvaron. ¿Por qué no le compartimos al Señor? Dice: ¿qué pasó? ¿Te acuerdas cuando se cayó la torre? Ahí había cristianos y un cristiano se tiró de la ventana porque ya no podía. Te cuento, Señor.
Y el Señor nos va a contestar lo mismo. No es porque eran más pecadores, no es que son más pecadores que cualquiera, que Sodoma y Gomorra. Es porque si no se arrepienten, perecerán igual. Hermanos, si sus hijos cuando crezcan no se arrepienten, perecerán igual. Van a perecer igual. A veces ya no hay lágrimas por nuestros hijos. Y no es porque hemos dejado de llorar, es que ya no nos sale. Queremos que todos ellos tengan una vida espléndida aquí, que den fruto como una vid, que sus hijos o ellos sean como racimos colgados en un palacio, que nuestra mesa esté rodeada de racimos bellos que están dando fruto. Y por eso, ¿de qué sirve que le preguntemos tanto a Dios? ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó esto? ¿Qué le pasó? Creo que ahora es necesario decirle: ¿qué me pasará a mí si no doy fruto? Si estoy llevando esta vida a medias, si estoy jugando con Dios, si estoy pensando de que Dios está pasando por alto porque no me ha pasado nada. Es por la misericordia de Dios, es solo por su amor. Y saben que tenemos la oportunidad, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para dejarnos podar, para dejar que caben a nuestro alrededor y nos abone el Señor, para que en este tiempo demos fruto, y para cuando venga el Señor haya el fruto en nosotros. Y no que venga y que vea así la tenga que maldecir como a la otra higuera, para que nadie coma de ella. Amados, yo les voy a decir algo. Yo no he nacido para perder. Yo he nacido para irme con Dios. Yo no me he convertido para estar en una iglesia. Yo me he convertido para dar fruto en una iglesia. Y me he convertido para llorar y buscar la salvación de mi familia, de mis seres queridos, porque he encontrado que no hay otra forma de salvarse si no es a través de Jesucristo. Tal vez no tenga bienes, tal vez no tenga cosas, pero nadie me quitará lo que tengo. Tengo a Jesucristo y la vida eterna que nadie me la puede quitar. ¿Sabes que no hay cosa más grande que tener a Dios en mi corazón? No importa qué haga el enemigo con mi cuerpo, no importa lo que quiera golpear, lo que quiera hacer, pero no va a llevar mi alma al infierno, sino que estaré con mi Señor, que conoceré la boda del Cordero, que lo miraré cara a cara a mi Señor, y que viviré con Él para siempre, y que gozaré lo que no he gozado en esta tierra, en cielo nuevo, tierra nueva, y Dios habitando en medio de nosotros. Cierre sus ojitos por un instante. Medita en tus caminos. Medita en lo que tú eres. Piensa en lo que tú eres. Piensa un instante en el fruto que tú estás dando. ¿Será agradable a Dios? Y en este momento yo quiero que mires eso y comiences a ponerte a cuentas con Dios, porque hoy vamos a recordar y vamos a hacer en memoria del Señor la cena del Señor. Hoy es necesario recordar lo que Él estaba haciendo esa noche. Sus apóstoles estaban rodeándole,
estaban alrededor de él. Dice que estaban recostados. Muchos han dicho que había una mesa, pero dice que estaban recostados y estaban cenando la Pascua. Estaban recordando al Cordero que cuando salieron de Egipto y murieron los primogénitos, estaban recordando. Esa era una cena de la Pascua especial que había llegado en ese tiempo. Y Jesús les había dicho: tanto he deseado pasar esta noche, esta cena con ustedes, porque no volveré a cenar sino cuando estemos en el reino. Y estando allí, el Señor comenzó a hacer algo tremendamente importante. Estaba declarando lo que Él iba a hacer por todos nosotros. Y si tú tienes ahí, te han repartido tu pancito y la copa. Dice: pruébense en esto. No vaya a ser que ustedes coman indignamente la cena del Señor. Y hay muchos enfermos y otros muertos. Disciernan. Discernir quiere decir, el Señor estaba anticipando y les estaba poniendo un ejemplo natural pero real. Y dice que tomó el pan y lo partió y les repartió a cada uno y dijo: por muchos, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Y sabes que cada uno de ellos agarró ese pan y estaban agarrando lo que eso simbolizaba, que así iba a ser partido Jesús por él, para él. Ahora tú estás con ese pan, es por ti. Ese sacrificio redentor en la cruz es por ti. Ese pequeño pan que tú tienes es como algo que el Señor quiere enseñarte, que así entregó su cuerpo, una partecita de su cuerpo. Te llamas tú, y que tú lo vas a moler en tu boca, porque el que ha pecado eres tú, no los demás. Así que saca ese pan. Está bien. Saca ese pancito. Agarra la copa con el otro, con la mano izquierda, y con la derecha álzalo ese pancito. Y quiero que disciernas. Por tu injusticia Jesús iba a morir, y un pedazo de su cuerpo, que eres tú, iba a ser molido por nuestras rebeliones. Señor, bendice este pan para que mis hermanos disciernan y puedan entender. Cómanlo, pónganse a la boca, másquenlo, tritúrenlo, háganlo pedazos. Eso es lo que el Señor decía: así me hicieron pedazos, así me van a hacer pedazos. Dice que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Le horadaron sus manos, le perforaron sus manos con clavos cuadrados para colgarlo como si fuera un animal en una cruz, donde el que era crucificado era un maldito. La gente miraba: a este maldito lo están crucificando, este maldito, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho este otro? ¿Por qué ha hecho el otro? Y él estaba ahí colgando. ¿Y sabes qué? Una partecita de ese cuerpo eras tú. Porque dice Gálatas 2:20: con Cristo fui juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero de pronto su vida tenía que saltar. Su cuerpo podía ser lastimado, lo pegaron todo, lo molieron todo, pero salía lo más importante. Dice que en la sangre está la vida del cuerpo. Y comenzó a salir a borbotones.
Y para muchos, ¡uy, qué terrible! Mira, se está desangrando, se está muriendo. Pero ¿sabes qué? De ese lugar estaba saliendo esa sangre, que es la sangre que va a limpiar tu inmundicia, la mía y de todos. Estaba brotando, brotando para que tú tengas la oportunidad de ser limpio para siempre. Y Él le estaba diciendo: ahora mi pacto va a estar en ti. Esa sangre va a entrar en tu interior y te va a limpiar la inmundicia. Y lo que va a mirar el enemigo es que eres rojizo por mi sangre. Y ese pacto nuevo nadie lo va a romper, nadie lo va a destrozar. Es para siempre. Señor, bendice esta copa. Señor, y hazles entender que fue una sombra y figura de tu sangre. Bébala, beba esa copa. Así se ha deslizado, como ha entrado por tu garganta, ha pasado tu faringe, ha entrado a tu estómago, ahora se va a involucrar con todo tu cuerpo. Así te ha limpiado el Señor. Ahora hay buenas nuevas. Te ha limpiado de todo para que des fruto, para que seas una persona perdonada, liberada de todo pecado que hayas cometido. Ya no hay más. Y esto lo estamos haciendo recordando en memoria de Él lo que pasó en esa cruz. Pero Jesús ya no necesita sangre. Estaba en una cueva, puesto ahí, muerto, inerte. Y de pronto se levanta y comienza a caminar. Y la roca es movida por los ángeles. Y Jesucristo sale y Él vive y vive para siempre. Y si Él vive, nosotros viviremos también. Y el otro día decía algo muy lindo. ¿Sabes por qué? El sudario que le pusieron en su cabeza es un sudario cuadrado. ¿Por qué le pusieron? No es una tela grande. A Jesús lo envolvieron con el lienzo, pero un sudario le pusieron en su cabeza. Y sabes que tenía un mensaje. Cuando Pedro y Juan llegan a la tumba, porque les contaron que había resucitado, miran en la tumba y dice que ven el lienzo de lo que estaba envuelto, pero en la cabecera estaba doblado el sudario, doblado. Y en ese tiempo tenía una forma de mostrar que era que cuando los comensales, y pasa también ahora, comen en un restaurante o comen en alguna cosa, que hacen la servilleta, se la ponen aquí y después agarran, terminan de comer, se limpian y así arrugada la ponen la servilleta. Eso quiere decir: ya no quiero más, he terminado. Pero cuando un comensal agarra la servilleta, termina, se limpia y la dobla cuadradito y la pone, quiere decir: vuelvo pronto. Y el Señor Jesús va a volver pronto. Por eso era ese sudario doblado, porque Él va a volver. Y va a volver, y los muertos van a resucitar primero, y los que quedemos seremos transformados con ellos y nos iremos para estar siempre con el Señor. La gloria venidera no se compara a los sufrimientos que pasemos. Esa gloria va a ser magnífica. Amén. Pónganse de pie. No estamos jugando a la religión, no estamos jugando a ser buenitos, a ser mejores, sino a creerle a Dios, a amarlo, a dejar tradiciones, costumbres, dejar cosas que parecen importantes para seguirlo a Él. Amén. Por eso esta palabra me inquietaba tanto. Yo decía: ¿qué es? ¿Qué es? El Señor, para muchos de ustedes, y yo lo creo para mí, va a acabar alrededor. No sé a quiénes utilizará, porque me van a acusar, y a otros, para limpiar las asperezas, lo que me falta, para que sea lo que Dios quiere, no lo que yo quiero ser. Y espero ser lo que Él quiere y Él se merece. Amén. Igual sea en ti.